Amén. Bendito sea el nombre del Eterno, amados. Entonces, el día de hoy vamos a iniciar con la parashá número 34, la parashá Bamidbar, y esto nos permite poder ya estudiar el cuarto libro de la Torá. Este libro que nosotros hemos conocido como Números, ¿verdad? Y Números, ¿por qué? ¿Por qué se le puso así desde la Septuaginta, ¿verdad? La traducción de los 70 y luego hasta que llegó a nuestras manos a través de las diferentes traducciones, ¿verdad? Sabemos que del hebreo pasó al griego, del griego al latín, del latín a las diferentes lenguas románticas que entendemos a día de hoy como el español, por ejemplo, que es una de ellas. Entonces, se le llama número porque eso es lo que vamos a encontrar en este libro, una gran cantidad de números, tanto al inicio como al final. Es decir, estos números hacen alusión a los censos. El Eterno quiere saber y llevar registro, bueno, el Eterno todo lo sabe, ¿verdad? Pero ordena que entre el pueblo de Israel se lleve registro de cuántos hay, de cuántos hay. Y uno dirá, pero ¿por qué se desea saber eso? Primero tenemos que entender que el censo del pueblo de Israel es un censo militar, es decir, se está contabilizando con cuántos hombres se irá a la guerra. Y eso es un principio básico para nosotros, amados, porque tenemos que ser muchas veces precavidos, calcular todos los detalles. Y esto nos habla acerca de muchas veces no tener una fe soberbia. Es muy diferente tener una fe en la cual tú digas, sí, yo confío en el Eterno y aunque lo que está al frente mío sea muy adverso, sé que con el Eterno no voy a pasar. Eso está increíble, eso está perfecto, ¿verdad? De hecho, esa debería ser la emuná que tengamos. Pero una fe soberbia, muchas veces, ¿verdad? Es ser negligente y dejar todo ahí en la mano del destino a ver cómo se dan las cosas. Eso ya es una fe soberbia. Entonces, recordemos que el plan del Eterno es que aquí muchas veces tenemos que desprogramarnos un poco de lo que ya conocemos del libro de Números. Porque todos sabemos de que el pueblo de Israel vagó, ¿verdad?, 40 años en el desierto y no pudo entrar a la tierra prometida hasta la siguiente generación. Eso es algo que todos sabemos. Pero en este momento, para cuando el libro está iniciando, el plan del Eterno es precisamente formar un ejército de los hijos de Israel para poder ingresar a la tierra prometida y hacer la guerra. Entonces, el pueblo de Israel es el instrumento de juicio del Creador. Eso lo vemos, por ejemplo, en Génesis, cuando el Eterno habla con Abraham y le dice, mira, de cierto tu generación será esclava 400 años de una nación extranjera. ¿Y qué es lo que pasa? Que a la cuarta generación serán libres y los traeré a esta tierra porque la maldad del amorreo, del cananeo, perdón, todavía no ha subido hasta lo sumo, ¿verdad? Todavía no ha sido mucha. Entonces ya cuando pasan esos 400 años en Egipto, la maldad de los cananeos, de los amorreos, de los emoritas, todas las 7 naciones que habitaban allí, ya era tanta que el Eterno saca a su pueblo y su pueblo va a ser un instrumento de juicio contra esas naciones. Entonces, dicho esto, el Eterno aquí nos está enseñando, vamos a la guerra. Y hay que hacer un censo para poder ir a la guerra, para que sepamos cuántos hombres tenemos. Y luego cuando volvían, también se hacía otro censo para saber cuántos hombres volvieron, cuántas bajas hubieron en la guerra. ¿O se imaginan, llegan hombres de más? ¿Qué fue lo que pasó allí? ¿Verdad? Entonces hay que tener control sobre todas esas cosas, amados. Es muy importante que nosotros podamos visualizar los contextos de las escrituras y hoy día nos vamos a dar cuenta cómo a lo largo de los censos el Eterno lo que nos quiere mostrar es la familia. Es decir, siempre que ordena un censo, lo ordena según la casa del padre, según sus familias, etcétera. Y precisamente hoy día vemos que nuestra sociedad, con las agendas mundiales que están impulsando, lo que quieren derribar es precisamente eso, es la familia, ¿verdad? Es por donde el Eterno parte haciendo su censo. Y precisamente estamos en estos tiempos donde la maldad de todo el mundo está llegando a lo sumo. Este es el tiempo en el cual el pueblo de Israel debería estar siendo un instrumento de juicio. Y, oh, qué novedad, el gobierno de la bestia, ¿verdad? ¿Qué es lo que está haciendo? Está atacando precisamente a la familia. Entonces, sin familia nos quedamos sin censo. ¿Se entiende esa correlación, verdad? Así que vamos a ir descubriendo un poquito, vamos a ver algunos aspectos técnicos y generales del libro también. Ya, como sabemos, su nombre en hebreo es Bamidbar o Bemidbar, ¿verdad?
Y Bamidbar significa en el desierto o en una instancia en el desierto. Se ha traducido mayoritariamente como en el desierto, ¿verdad? Entonces, nosotros a día de hoy tenemos muchas veces miedo al desierto. Tenemos miedo al desierto cuando estamos pasando tribulaciones, pruebas, decimos, no, estoy en el desierto, ¿verdad? Sin embargo, hoy día vamos a entender que el desierto es toda nuestra vida, amados. Desde el momento en el cual tú recibiste a Yeshua en tu corazón, hasta el momento en el cual tú cierras tus ojos, o el momento en el cual tengas la dicha de ver al Mesías volver, todo ese tiempo será el desierto, ¿ok? Entonces, en el desierto hay estancias que muchas veces son buenas y otras veces son malas. Sin embargo, hoy día vamos a entender que depende a veces de nosotros que las instancias en el desierto sean para aprendizaje. Hoy día, después de esta administración, vas a salir con ganas de estar en el desierto. No, la verdad, muchas veces nos cuesta un poquito asumir esa situación y nos da un poquito de miedo, ¿verdad? Pero vamos a entender que en el desierto es el mejor lugar donde nosotros nos podemos encontrar con el Creador. Es el mejor lugar donde nosotros podemos estar. Y cuando tú comprendes cuál es el propósito del desierto, eso te permite que el desierto sea mucho más llevadero. ¿Por qué? Porque vas a entender que no estás a tu suerte, no estás a ciegas, sino que cada situación está totalmente controlada por el creador del universo. Entonces es ahí donde tu emuná, donde tu fe auténtica debe formarse, debe ponerse a prueba. Entonces Bamidbar significa en el desierto. Vamos a ver un poco de espacio-tiempo con respecto al libro porque venimos recién de estudiar Éxodo Levítico, que son dos libros que están como ahí en paralelo. Entonces, ¿qué fue lo que vimos hasta ahora? Que el pueblo de Egipto, bueno, el pueblo de Israel, ¿verdad? Salió de Egipto el 15 de Aviv, ¿verdad? Y salió hacia el desierto, 3 días después cruzó el Mar Rojo, a los 50 días llegó al desierto de Sinaí. ¿Y qué es lo que sucedió allí en el desierto de Sinaí? Se le entregó el decálogo, los 10 mandamientos, ¿verdad? Posteriormente escritos en tablas. ¿Y qué es lo que hizo el pueblo? Cometió el pecado del becerro de oro, Moisés volvió a subir, se les dieron las segundas tablas, se renovó ese pacto, que es una alusión a lo que vivimos hoy día, que no es un nuevo pacto, es un pacto que ha sido renovado. Las estancias del pacto siguen siendo exactamente las mismas. Entonces, eh, cuando leamos todo lo que sucede en el libro de Levítico, ¿verdad? Porque más o menos hasta allí nos deja Éxodo, que se renovó el pacto y comienzan a erigir el tabernáculo el primer día del primer mes del primer año después de haber salido de Egipto, y comienza todo lo que es el libro de Levítico, ¿verdad? 7 días estarían los levitas, perdón, los hijos de Aarón con sus hijos purificándose a la entrada del tabernáculo. Al octavo día comienzan a oficializar. Luego vemos que sucede la muerte de Nadab y de Abiú. Luego vemos las leyes de santidad, qué animales puedes comer, cuáles son las leyes de purificación, las leyes de sexualidad, etcétera. Y así vamos viendo el año Shemitah, el año del jubileo, y todo lo que el Eterno nos expresa, ¿verdad? Como una santidad. Entonces, eh, ¿a qué punto llegamos? Que cuando termina el libro de Levítico y vemos que comienza el libro de Número, sentimos que hubiera pasado muchísimo tiempo en el cual se dieron todas esas leyes. Entonces, ¿pero cuánto tiempo pasó para que ocurrieran todas estas cosas, todas estas situaciones, todos estos mandamientos, ¿verdad? Porque nosotros a veces apuraditos andamos comprendiendo ciertas cosas y ya luego como que decimos, a ver, está como todo muy engorroso, está como todo ya se me está explotando un poco el cerebro con tanta información. Y bueno, vamos a ver que de esa instancia, desde que el tabernáculo fue levantado, que fue para un Rosh Hodeshim, para un año nuevo, ¿verdad? Hacia el libro de números, solamente ha transcurrido un poquito más de un año, amados. Imagínense, allí dice que en Shemot 40, versículo 1, en el primer día del mes, en el mes primero, harás levantar el tabernáculo. Ahí fue donde termina Éxodo, ¿verdad? Luego viene Levítico con todas sus regulaciones y mandamientos, y Números comienza diciendo, en el día primero del segundo mes, en el segundo año de su éxodo en la tierra de Egipto. Es decir, desde que termina Éxodo hasta que empieza Números, incluyendo en medio todo lo que es el libro de Levítico, había transcurrido un año y un mes. O sea, es prácticamente nada. Entonces, cuando vemos de que en ese año, un mes, se entregaron tantas regulaciones, se entregaron tantos mandamientos de santidad, y Adonai ha dicho,
ustedes me serán santos porque yo soy santo. Y son las mismas palabras que a día de hoy nos dice a todos nosotros. La excusa no puede ser que llevamos un año aprendiendo. ¿Ok? Entonces, si llevamos tan solo un año aprendiendo y sentimos de que todavía no estamos preparados o estamos muy verdes, ¿verdad? ¿Qué es lo que debemos hacer? Debemos colocarle más pilas a la cosa, ¿verdad? Colocarle más pilas al asunto y dedicarnos verdaderamente a lo que es meditar la Torá por la mañana, por la tarde, por el camino, por donde vayamos, tenerla en nuestro pensamiento, tenerla de continuo en nuestra mente. ¿Y sabes qué? Si tú sientes que hay algo en tu vida que te está limitando, te está apartando de la santidad o te está quitando el propósito de poder tener la Torá en tu mente de continuo, quita eso de tu vida. ¿Ok? Porque muchas veces, ¿verdad? Decimos, no, es que yo sirvo de tal manera, yo sirvo de esta forma, yo sirvo de esta otra forma. Este es mi servicio hacia el Eterno. Pero ¿has pasado por la Torá tu servicio al Eterno? Has dicho, ok, lo que yo hago lo hago para el Eterno, pero ves si conforme a la Torá es conforme al corazón de Elohim. Entonces muchas veces, amados, nos desviamos de todas estas cosas, de la santidad, de la justicia, de la misericordia. ¿Y por qué? Porque a veces estamos sesgados por el servicio que nosotros queremos dar al Creador y no hacemos lo que el Creador espera de nosotros. Entonces hoy día vamos a aprender, amados, y también lo aprendimos en el libro de Levítico, que hacer algo que Adonai no te ha pedido es tan malo como no hacer lo que sí te ha pedido. ¿Ok? ¿Sí se entiende? ¿Verdad? Es necesario que hoy día lo comprendamos y digamos, ¿qué es lo que verdaderamente el Eterno espera de mí? ¿Qué es lo que el Eterno quiere de mí? Y ya lo hemos estudiado. El Deuteronomio dice que le temas, que le ames, que andes por sus caminos, que guardes sus mandamientos y estatutos, que le sirvas, etc. Eso es lo que Adonai espera de nosotros. Entonces, no queramos dar un servicio al Eterno conforme a nuestros parámetros. Ya aprendimos con Nadab y Abiú que no es como nosotros queramos, es como el Creador lo designa. Entonces, vamos a seguir viendo algunos aspectos técnicos. El desierto es el lugar que debemos atravesar para ser procesados, angustiados y probados, a fin si guardaremos o no la enseñanza dada. ¿Ok? Por eso les decía yo que el Levítico, cuando se nos habla de las leyes de alimentación, de no adorar dioses ajenos, de ojo ahí con las festividades paganas, Navidad, Saturnalia y todo lo que decimos, eso es el kinder, amados. Eso es el kinder. Esa es nivel principiante para todo hebreo. Es lo que tú al momento de recibir a Yeshua y querer vivir en santidad ya debes tenerlo por aceptado de que te tienes que apartar de eso. Guardar el Shabbat, etc. Entonces, cuando entiendes eso, vas a ver todo lo que son las demás leyes y que el Eterno está empecinado en que tú tengas justicia en tu mente. ¿Verdad? Hay mandamientos tan básicos como dice, delante de las canas te pararás. Y a veces vas allí en el bus, en la locomoción, ¿verdad? Y se sube un anciano y miras para afuera y no quieres dar el asiento, ¿verdad? Eso también lo ejemplificamos en el libro de Levítico. Esos son mandamientos tan básicos, amados, que a veces los pasamos por alto. Y el Eterno quiere que espera que seamos personas de bien, personas justas con Él, con su pueblo. Y que también que podamos ser ejemplo hacia las naciones. ¿Ok? Así que es necesario que lo podamos entender así. Entonces, el Eterno que le dio al pueblo de Israel, lo sacó de Egipto, lo llevó al desierto. Y este es el tiempo en el cual hay cosas que nosotros no procesamos. Hay dos puntos, y ya se los he exhortado antes varias ocasiones, que es, uno es la libertad y el otro es el libertinaje. Israel estuvo oprimido 400 años, ¿verdad? Por ejemplo, Chile, el país donde yo vivo, lleva apenas como 210 años de independencia. Israel estuvo en Egipto 400 años, o sea, el doble de lo que Chile lleva independiente. Para que ustedes más o menos nivelen los parámetros y digan, wow, sí, es harto tiempo. O sea, todo lo que pasó de 1800 y tanto hasta ahora es la mitad de lo que Israel estuvo en Egipto. Entonces, cuando Israel sale de Egipto, sea por el motivo que haya salido, por sumisión al Eterno, o por temor, porque no todos salieron por convicción propia, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede? Que el pueblo, ya estando en el desierto, es libre. Y es libre para poder decidir, ok, yo voy a seguir al Eterno, voy a seguirlo conforme a su Torah, conforme a sus regulaciones, o me voy a ir, porque si te ibas nadie te podía decir nada.
¿verdad? Si tú te ibas, podías tomar la decisión de irte, vivir entre las naciones. Ya sabíamos de que en el desierto habitaban diferentes pueblos, ¿verdad? Ahí están los moabitas, etcétera. Entonces, una cosa es tener la libertad y otra cosa es tener el libertinaje. Y eso es lo que tú tienes que decidir en el desierto. ¿Quieres vivir el libertinaje? Libertinaje es hacer todo lo que tú quieras. Haz las cosas como te vengan en ganas. Si tú quieres, guarda Shabbat. Si tú quieres, guarda las fiestas. Si tú quieres, haces esto, esto, otro. Sin embargo, el vivir en libertad es cuando tú eres libre para hacer lo que debes hacer. ¿Qué es lo que tú debes hacer? Tú debes guardar el Shabbat. Entonces, cuando realmente ves que tu trabajo te lo permite, ves que la sociedad te lo permite, tú dices, ah, me siento en libertad porque puedo guardar el Shabbat. Cuando tú puedes comer limpio, ¿verdad? Estás en libertad. ¿Por qué? Porque estás haciendo lo que debes hacer. Entonces, eso es lo que el pueblo de Israel está aprendiendo en el desierto. Sin embargo, en el desierto es necesario que podamos ser procesados. Hay el libro de Deuteronomio, si ustedes lo leen, capítulo 8 o 10 por ahí, dice, y para esto te afligió Adonai tu Elohim en el desierto, y te hizo pasar esto para sustentarte, y te hizo pasar esto para ver si tú guardarías sus mandamientos o no. Entonces, hay una canción muy bonita que se ha popularizado mucho, ¿verdad? Que dice, o sea, ¿cómo era? Eh, Corro a los brazos de mi padre, le escucho decir, mi hijo eres tú. Y hay una parte en la canción en la que llega y dice, enamórame, abrázame, enamórame. Y precisamente el desierto, ¿verdad? Como acá lo leemos en Oseas 2.14, es el lugar donde el Eterno nos lleva para poder enamorarnos, para hablarnos a nuestro corazón. Pero también es allí donde el Eterno comienza a procesarnos, procesa a angustiarnos, a fin de que nosotros podamos colocar nuestra confianza en Él. Entonces, cuando tú estás en un momento de shalom, quizás es muy fácil guardar los mandamientos. Cuando estás en paz, cuando estás tranquilo, ¿verdad? Porque dices, oh, mira, estoy tranquilo, me siento en paz con el Eterno. Pero cuando comienzan a haber procesos en tu vida, angustias, enfermedades, tribulaciones, la economía no anda bien, ¿cuántos se mantendrán firmes sirviendo al Eterno? Diciendo, quizás hoy día tengo lo mínimo, pero bendito Adonai porque tengo lo mínimo y no tengo nada, ¿verdad? Peor sería no tener nada. Siempre Adonai nos da su promesa. Mañana tendré más. Hoy día estoy enfermo, hoy día mis hijos están enfermos, pero bendito Adonai porque mañana estarán mejor. Y confiando así en el Eterno. Entonces, y se los digo por experiencia propia, amados, hay puntos en los cuales uno dice, pero ¿por qué? ¿Por qué pasó esto si yo estoy obedeciendo tus mandamientos? ¿Por qué pasó esto si yo estoy tratando de servirte con todo mi corazón? ¿Por qué pasa esto si yo estoy tratando de enseñar, tratando de exhortar, tratando de llevar a cabo el ministerio que tú has puesto en mis manos? Y, y lo único que te puedes recordar es que el Eterno muchas veces te está procesando y te está probando a ver si guardarás sus mandamientos o no. Entonces, eh, nosotros cuando leemos los salmos, muchas veces los salmos terminan una estrofa y dice Selah, que es un tiempo de meditación, una pausa, un silencio. Y eso es lo que muchas veces tenemos que hacer, amados. A veces simplemente necesitamos un silencio en nuestra vida. A veces necesitamos parar un poco y meditar en el desierto que estás atravesando y sacar tus conclusiones. Y decir, bueno, si estoy atravesando esto es porque el Padre está probando mi fe, está probando mi firmeza, está probando mi fidelidad. Porque cuando estamos en gozo muchas veces cantamos y cantamos al Eterno un montón de cosas y las profesamos con nuestros labios. Yo te seguiré si tu presencia conmigo no va y que me falte todo menos tu presencia. Ah, pero a la hora de los que hubo, a la hora de ya y demuéstramelo ahora con tus hechos, ¿qué es lo que hacemos? Lloramos. ¿Pero por qué? Nos cuestionamos, ¿verdad? Y eso es totalmente humano. Yo creo que aquí entre todos los que estamos no hay nadie de nosotros que no lo haya hecho. Pero cuando ya entiendes para qué es el desierto, para ser procesado, angustiado, a fin de ver si guardarás o no los mandamientos del Eterno, es el tiempo en el cual tú dices,
ya entiendo el propósito, ya entiendo lo que tú quieres hacer en mí. Y eso te da el shalom en medio de la tormenta. Hay una canción muy bonita que dice, puedes tener paz en la tormenta. Es así, amados. Tenemos el shalom en medio de las tormentas. Pero ahí debes ver tú que qué vas a hacer tu amparo en medio de tu tribulación, en medio de tu tormenta. O en la desesperación, te vas a cubrir en la desesperación y vas a faltar los mandamientos y total vas a decir, no, es que en ese momento no estaba pensando bien, es que la tribulación, la falta de ánimo me hizo tomar ciertas decisiones, me hizo decir ciertas cosas, o vas a tener shalom. Y a veces, muchas veces tenemos que hacer tal cual como hizo Job, tener un tiempo de silencio. Muchas veces contamos nuestros problemas a algún hermano, ¿verdad? Y a la hora de poder dar consejos, a la hora de poder decir qué está pasando, a veces lanzamos ese ojo juicioso, ya te pasa esto, por esto, esto, otro. Pero a veces necesitamos que simplemente guarden silencio junto con nosotros y, y tener ese tiempo de celar y meditar por qué están pasando estas cosas en mi vida y cuál está siendo tu refugio en medio de tu desierto. ¿La desesperación o está siendo Yeshua, la paz del Eterno? Entonces, en medio del libro de Números, el pueblo de Israel, por hacer su refugio la desesperación, no hay agua, ¿qué vamos a hacer? No hay agua, ¿verdad? No hay comida, vamos a morir de hambre, volvamos a Egipto. Y nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos lo mismo. ¿Sabes cuántas veces buscamos un trabajo y no sale nada que me permita guardar el Shabbat? Voy a transgredir el Shabbat, o al menos por un tiempo, hasta que encuentre otra cosa. Y así con cada uno de los mandamientos. O quizás hoy día no tengo para comer, pero en mi casa, que vivo con inconversos, hay puerco, hay otras cosas. Voy a comer eso porque peor que muera de hambre, ¿verdad? No esperamos ahí la promesa del Eterno. Entonces, amados, tenemos que hacer nuestro refugio en Yeshua. ¿Ok? Muchos profetas, como Juan, ¿verdad? Juan el Bautista, Yohanan, Hamatbi, en hebreo, prefirieron el desierto. Y eso es muy significativo porque Juan era levita, o sea, su lugar era en el tabernáculo ministrando. Sin embargo, él se fue al desierto a bautizar gente. ¿Y eso qué nos dice? Que el lugar de arrepentimiento, amados, es el desierto. Entonces muchas veces también no simplemente vas a ir al desierto para que Adonai te pruebe tu fe, sino que vas a ir al desierto para provocar el arrepentimiento en ti por cosas que tú has hecho. Entonces muchas veces faltamos a los mandamientos del Eterno. ¿Y qué es lo que hacemos? Evadimos muchas veces la responsabilidad. El Eterno nos traslada al desierto, ¿para qué? Para que allí puedas pensar en el desierto, donde ya las redes sociales no son ese espejismo que nubla tu visión, donde ya la televisión tampoco, quizás tus familiares tampoco, y a veces estás tan obsesionado con un ser querido, con un familiar, con algo, que el Eterno tiene que quitártelo un poquito para que los puedas ver a Él. Y que tú digas, sí, cometí un error. Entonces todas estas cosas, amados, cuando tú las aprendes, permite que a veces esas tribulaciones en el desierto sean más cortas, porque mientras más rápido tú entiendas lo que debes hacer y lo pongas en orden en tu vida y te reconcilies para con el Creador, estas situaciones más rápido se acaban. Entonces, se les dice a la persona, amados, que ha tardado años en el desierto. Entonces, el tema de muchos hombres del Eterno que prefirieron el desierto por sobre otras cosas se ve desde Caín y Abel. ¿Ok? Cuando nosotros vemos, por ejemplo, que Caín, ¿qué es lo que hizo? Se estableció. Fue un agricultor, vivió establecido, cultivando campos, etcétera. Pero Abel no, Abel era un pastor de ovejas. El pastor de ovejas, ¿dónde tiene que llevárselas? Por el desierto. ¿Verdad? Incluso David, ¿verdad? Uno dice, pero ¿y David de dónde sacó esta inteligencia de escribir tantos salmos, tantas meditaciones, de confiar tan ciegamente en el Eterno? Él estaba en el desierto, a campo abierto con sus ovejas. Entonces, denme un segundo más.
Ahora sí, amados. Disculpen que también estoy cuidando a mi hijo acá en paralelo. Entonces, como les decía, amados, el desierto es el lugar donde mejor podemos conectar para con el Creador. Y sobre todo, como veíamos el ejemplo de David antes de ser rey, ¿verdad? Porque cuando el Eterno lo llama como rey, el mismo Eterno, a través de su profeta Samuel, ¿verdad? Lo va a buscar al propio desierto. Y eso es algo muy lindo, amados, que nosotros podemos contemplar. Oseas 2:14, como decíamos, queremos que el Eterno nos hable, que nos atraiga, que nos enamore, que hable a nuestro corazón, ¿verdad? Por ahí también hay otra canción. Yo siempre me acuerdo mucho de las canciones porque cuando contemplamos la letra en comparativa a la escritura, ¿verdad? Hay una canción que dice, háblame, no me dejes continuar, háblame que es por mi bien, ¿verdad? También, ¿quieres que el Eterno te hable? Bueno, para que te hable muchas veces tienes que ser conducido hacia el desierto. De hecho, el Eterno sacó a Egipto, perdón, a Israel de Egipto para llevarlo al desierto y allí es donde le habló directamente a su corazón, dándoles pacto, dándoles un contrato matrimonial, dándoles mandamientos. Y otra cosa muy importante, el desierto es un lugar que carece de agua, que carece de comida, y es allí donde la emuná es fortalecida. ¿Verdad? Eso lo vimos apenas el pueblo de Israel salió de Egipto, ¿verdad? Cuando las aguas del Mará, que eran amargas, fueron endulzadas por medio del madero, ¿verdad? Donde el Eterno les proveyó el maná, que los acompañó toda la instancia en el desierto, etcétera. Entonces, el desierto, amados, también es para organizarnos, para cuando lleguemos a nuestro hogar no estar en un caos. Hay mucha gente que dice que la ley está abolida a día de hoy, y sin embargo, cuando Yeshua vuelva, crean o no en el rapto secreto, etcétera, ellos quieren vivir con Yeshua, ellos quieren ser real sacerdocio, nación santa, como lo dice Pedro, ¿verdad? Aludiendo a las palabras que el Eterno le dijo a Israel en Éxodo 19. ¿Y qué es lo que sucede? Que algunos tienen el pensamiento de que cuando vuelva Yeshua, ¡pum!, vas a aprender todas las cosas de la Torá así como nada. O sea, quieren ser real sacerdocio sin entender qué es lo que es real sacerdocio, ¿verdad? Y una cosa muy diferente, ser parte de la nación y ser parte del real sacerdocio. Una cosa es muy diferente ser salvo y otra ser Israel. Hay mucha gente que va a ser salva, pero que no va a pertenecer a ese real sacerdocio. Y eso, cuando tú estudias la Torá, comienzas a entender cuáles son esas divisiones. De hecho, hoy día las vamos a ver un poquito. Entonces, imagínense, hay gente que a día de hoy dice, pero ¿y por qué Yeshua no regresa? ¿Por qué no vino este Yom Teruah? O en el peor de los casos, ¿verdad? Como en el cristianismo. ¿Por qué no vino ayer? ¿Por qué no viene mañana? ¿Por qué no viene hoy? ¿Verdad? Y si viniera, estamos organizados, ya sabemos de qué manera comportarnos cuando seamos devueltos a la tierra. Si tú crees que cuando Yeshua vuelva vas a irte al cielo, ya eso te dice que no has comprendido nada todavía. Entonces, este desierto es para organizarnos, para aprender, para entender de qué manera van a funcionar las cosas. Son una sombra de lo porvenir, como lo dice Pablo. Entonces, con esta introducción, amados, vamos a adentrarnos un poquito en lo que es el libro. Sabemos de que esta porción va del capítulo 1 al capítulo 4, versículo 20. Así que no vamos a leerlos todos, sino que vamos a dar una pincelada de los 4 capítulos para que veamos los aspectos generales de esta parashá. Entonces dicen los primeros 4 versículos. Levantad censo de toda la asamblea de los hijos de Israel por sus familias y por sus casas paternas, contando los nombres de todos los varones, cabeza por cabeza, de 20 años arriba, todo el que pueda entrar al ejército de Israel, y tú y Aarón y los alistaréis por sus ejércitos. Y un varón de cada tribu, cada uno cabeza de su respectiva casa, estará con vosotros. Entonces es lo que decíamos más o menos en la introducción. Entonces requiere un censo para organizar un ejército, que es el ejército del pueblo de Israel. ¿Cuáles son los requisitos? Básicamente es uno, ¿verdad? Tener 20 años hacia arriba. También allí nos dice la palabra, ¿verdad? Que este censo se organizaría de toda la asamblea de los hijos de Israel y comienza a achicarlo un poquito más por sus familias, por sus casas paternas, contando los nombres de todos los varones cabeza por cabeza. ¿Ok? Entonces eso nos va ya dejando un poquito más a la vista de qué manera se llevaría a cabo el censo. El Eterno mandaría a escoger el príncipe de cada tribu, un líder de cada tribu, ¿verdad?
Y este líder de cada tribu sería sería el encargado de organizar a su tribu completa, de poder llevarlo el censo de cabeza por cabeza. Y es muy importante, allí vemos de que la familia es muy importante y que las casas se cuentan por el padre y no por la madre. ¿Ok? Entonces, esto es muy significativo a día de hoy, amados, sobre todo cuando muchos judíos ponían en duda la veracidad de Yeshua, ¿verdad? Decían, no, pero ¿cómo Yeshua va a tener linaje a través de Miriam? Linaje davídico a través de Miriam, a través de una mujer. La Torá allí dice, ¿verdad?, que por las casas paternas. Sin embargo, cuando sucedió el exilio de los judíos, ¿verdad?, en el año 70, cuando el templo fue destruido, muchas mujeres fueron violadas. Muchas mujeres judías fueron violadas. Allí ya no se sabía si el papá del niño había sido judío o había sido romano. ¿Qué es lo que sucede? Que se adoptó la práctica de que la mujer también diera linaje. Entonces ahí vemos que muchas veces lo que decimos se nos devuelve y tenemos que tener cuidado con eso, amados. Con ese lashon hara. Entonces, ahí estamos viendo que el Eterno está encargando que sea por las casas paternas. ¿Por qué? Porque el Eterno ha dicho de que el hombre es la cabeza del hogar. El hombre es la cabeza de cada casa. Y eso es algo que nosotros debemos entender a día de hoy. Lejos de las ideologías del patriarcado y todo lo demás, es como el Eterno lo ha instituido. Y sabemos que cuando el hombre es cabeza del hogar, el hombre también tiene responsabilidades sobre su mujer, sobre sus hijos, pero también la mujer tiene responsabilidades para con su esposo, sobre todo para con sus hijos, y los hijos también tienen responsabilidades para con sus padres. Y cuando ese respeto se pierde, cuando eso no lo logras entender, está destruyendo lo que es el núcleo de la sociedad conforme al diseño original del creador. ¿Ok? Entonces, eso muchas veces en las sociedades se ha pasado a llevar por alto, incluso dentro de la sociedad judía también se ha llevado algunas falencias. Yeshua lo denuncia cuando le dice en Marcos capítulo 7 a los fariseos, ustedes bien han hecho un arte de desobedecer los mandamientos del Eterno por establecer su propia justicia. Cuando le dicen a sus discípulos, todo lo que te pueda dar es corbán, y no le dan a los padres. O sea, dan ofrenda, le enseñan a dar ofrendas, pero no a sustentar a sus padres, que eso es un mandamiento, honrarlos, ¿verdad? Entonces, en eso fallamos todo. Cuando el hombre pierde esa capacidad de ser la cabeza de su hogar y lo confunde muchas veces con el machismo, de que aquí hablo yo y nadie más puede dar alguna acotación, nadie más puede opinar. Ya lo hemos dicho en diferentes ocasiones, que la mujer tiene una sensibilidad espiritual mucho más elevada que el hombre. Entonces el hombre sí debe escuchar consejo de su mujer, ¿verdad? Y es un núcleo el que se está formando. Entonces cuando la mujer pierde esa sensibilidad de poder aconsejar a su marido, el marido deja de escuchar a la mujer, los hijos, ¿qué es lo que hacen? Dejan de escuchar a sus padres. Y todo, hermano, se termina destruyendo. Entonces, vamos viendo, ¿verdad?, que desde los 20 años en adelante ya se forma el criterio para pasar a ser parte del ejército de los hijos de Israel. Y ese era más o menos el único requisito para poder ir a la guerra, ¿verdad? A día de hoy los judíos ortodoxos muchas veces no quieren ir a la guerra y no se enlistan en el ejército israelí y son mal mirados por la sociedad por eso. Entonces, ¿por qué? Aludiendo a los mandamientos que encontramos aquí en la Torá. Es muy importante, amados, que podamos visualizar cómo era la sociedad del pueblo del Eterno en aquel tiempo. Entonces, habíamos dicho que el Eterno pide que se sean apartando líderes del pueblo de Israel, uno por cada tribu, para que puedan encabezar este censo. Entonces, el censo es la demostración de la importancia de la familia para el Creador, como lo veníamos exhortando, y Adonai ejercerá sus juicios contra pueblos extraños que su maldad ha subido hasta lo sumo. Por tanto, el instrumento de juicio es su pueblo Israel. Hoy somos ese instrumento que anuncia el juicio. Es una pregunta que dejamos allí. Entonces, ustedes dirán, ¿pero qué vamos a hacer? ¿Vamos a tomar espadas y lanzas y vamos a salir a pelear contra los gentiles? No, amados. Ya lo explica Pablo. Dice que hoy día nuestra guerra no es contra carne ni sangre, sino contra huestes potestades.
Entonces por eso más o menos al inicio del Shabbat decíamos, ¿de qué manera estamos respondiendo a los necios cuando nos atacan por redes sociales y todo lo demás? Y vemos un comportamiento necio, porque el necio es el que no acata los mandamientos del Eterno. Estamos hablando dentro de conceptos bíblicos, ¿verdad? ¿Quién es el sabio? El principio de la sabiduría es el temor a Adonai. ¿Quién es el necio? El que aparta su oído de la ley. Ahí tenemos dos conceptos para dirigir esta enseñanza. Entonces, ¿de qué manera estamos haciéndolo? ¿Estamos peleando contra carne? ¿Estamos peleando contra sangre? Es decir, atacando directamente a la persona porque nos lanzó un comentario feo, que no nos pareció. ¿O estamos atacando potestades? Estamos atacando huestes espirituales. Entonces se dan cuenta de que cambia un poco el horizonte de cómo debemos exhortar, de cómo debemos reprender, de cómo debemos redarguir, ¿verdad? Eso nos cambia completamente la perspectiva. ¿Ok? Cuando nosotros entendamos muchas veces, amados, que no somos llamados a ganar debates, a ganar discusiones, sino que estamos llamados simplemente a predicar y no ir por el camino de gentiles, sino ir por las ovejas perdidas de la casa de Israel, es donde va a cambiar todo nuestro paradigma. Hoy día tristemente se ve mucho, por ejemplo, en las transmisiones de TikTok, en Facebook, incluso dentro del pueblo del Eterno. Hay dos ¿verdad? Moré, maestros de raíces hebreas que no están de acuerdo en algo. Ah, vamos, digamos un debate y lo transmitimos por YouTube, lo transmitimos por Facebook, que todos nos vean debatir a ver cuál de los dos tiene el ego más grande. Al final, eso es lo que se gana. Y peor aún, cuando muchas veces hay gente que hace live y se pone a discutir con toda la gente, con cristianos, con mormones, con bautistas, testigos de Jehová, y arman un show, una parafernalia, y es una demostración de ego a ver quién tiene la razón. Muchas veces plantean una pregunta y esperando a ver qué responde el otro para decirle, ah, no, estás equivocado porque es así, así, así. Y no, amados, de nada vale que no sepamos la Torá de corrido. Es decir, una cosa es saber Torá y otra cosa es vivir Torá, que es lo que el Padre espera de nosotros. Y son dos cosas totalmente distintas. Hay juicio y hay justicia. Entonces, Adonai estableció desde el principio líderes en su pueblo para diferentes funciones. Es necesario sujetarnos a ellos cuando su testimonio es concordante a las escrituras. Entonces, si usted necesita aprender de qué manera tienen que ser los líderes del pueblo, puede leer, por ejemplo, Deuteronomio capítulo 1, Éxodo capítulo 18, 19, ¿verdad? Y ahí más o menos nos damos una idea de qué manera el Eterno espera que sean los líderes del pueblo, de la congregación a día de hoy. Sin embargo, muchas veces hay líderes que se levantan y que son enaltecidos y que no cumplen con los requisitos bíblicos para poder ser líderes. Y por otra parte, hay líderes que sí los cumplen, pero son menospreciados muchas veces, y son vituperiados y son pasados a llevar. Y nosotros debemos entender de que a día de hoy no podemos cumplir con esas condiciones. Por ejemplo, Hebreos 13 y 17 nos dice, prestad atención a quienes os dirigen y sed dóciles, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta para que hagan esto con gozo y no quejándose, porque esto no sería provechoso para vosotros. Entonces ustedes dirán, pero es muy fácil, ¿verdad? Que el hermano Javi lo diga cuando él está liderando quizás la congregación, ¿verdad? Y es un poquito difícil hablarlo muchas veces desde esta posición. Sin embargo, amados, es necesario poder ministrarlo, es necesario poder enseñarlo. Porque esto que hacemos, o esto que hago, en mi caso, voy a hablar por mí, ¿verdad? Es algo que hago con mucho gusto. A mí me gusta servir al Eterno enseñando y ministrando su palabra, ¿verdad? Y también es un llamado que Él ha hecho a mí, es un don, es un ministerio que ha entregado. Pues aunque no me guste, tendría que hacerlo igual, pero me gusta poder hacerlo. Y lo hago con mucho amor. Sin embargo, muchas veces es frustrante cuando somos vituperiados, y a veces por gente que le hemos enseñado, por gente que ha aprendido de nosotros, y no lo hacemos como diciendo, ah, aprendió de mí, sino que somos simplemente instrumentos que el Eterno ha utilizado. Pero algo que yo al menos he practicado, que las personas que a mí me enseñaron, yo les guardo sumo respeto, amados. Las personas que el Eterno ha utilizado para poder enseñarme y que han estado allí para darme una mano, para darme un consejo, y que hoy día muchas veces cuando alguien me hace una pregunta y no me sé la respuesta, la consulto con ellos y puedo transmitir una respuesta más segura y más basada en las escrituras, es algo que me lleva a poder cumplir con este mandamiento.
Sin embargo, a día de hoy es muy pasado por alto en medio de las congregaciones en las cuales habitamos. Es muy triste ver que hay gente que a veces estuvo en medio de una congregación y salen denunciando, salen haciendo videos contra tal Roe, contra tal pastor, contra tal Moré, y lo vituperian y un montón de cosas. Y uno dice, ¿será así? Y vemos que ahí se produce tremendo la Shonará, una lengua venenosa, están matando la dignidad de esa persona, están matando su reputación. Y lo hacen así, sin nada más. Sin embargo, vemos que esos ministerios siguen prosperando, vemos que esos ministerios siguen hablando de volver a la Torá y se manejan en los parámetros que las escrituras estipulan y uno dice, ok, no podremos estar de acuerdo con muchas cosas, pero ahí vemos los frutos de esta persona. Entonces, tengamos cuidado con estas situaciones, amados. ¿Por qué dice allí que prestemos atención a los que nos dirigen y ser dóciles con ellos? No se trata de ser sumiso, de decirle que sí a todo. No, podemos tener diferentes opiniones, pero siempre a través del respeto y la amabilidad, entendiendo que tenemos una meta en conjunto que es pertenecer a un pueblo. Porque ellos verán por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Ya decíamos que aquellos que enseñan, eh, su juicio será todavía un poco más mayor. Entonces, denme un segundo, amados. Entonces vamos a proseguir con el censo, amados. Todo esto lo podemos encontrar, ¿verdad?, en el capítulo 1, pero vamos a irlo colocando en dígitos y cómputos para que podamos graficarlo de una mejor manera. Entonces, entre los que fueron empadronados o censados de Rubén son 46.500, Simeón 59.300, Gad 45.650 y así sucesivamente. Esto es muy importante que usted lo pueda graficar. Si puede, tómele una captura allí, hermanos, porque cuando tengamos la última porción de la parashá del libro de Números, vamos a ver qué tribu eh, fue la que se disminuyó más, o cuál tribu fue la que se multiplicó más. Por ejemplo, Manasés, que casi se duplicó en número, y vemos que finalmente termina teniendo doble porción, tanto al lado oriental como occidental del río Jordán, ¿verdad? Y eso es tremendo, ver cómo el multiplicarse o el reducirse va conforme a la obediencia y a la desobediencia. ¿Ok? Entonces vamos a ver qué dice el versículo 44. Tales fueron los alistados que registraron Moisés y Aarón juntamente con los 12 jerarcas de Israel, uno por cada casa paterna. Todos los listados de los hijos de Israel por sus casas paternas de 20 años arriba, todos los que en Israel podían salir a la guerra, resultaron 603.550. Entonces, ese es el resultado de este censo y muchas veces se dice, este es el primer censo. No, amado, estamos hablando básicamente casi del cuarto censo del pueblo de Israel. ¿Ok? Entonces, vamos a ver que los levitas no fueron alistados juntamente con ellos. Y es aquí donde vamos a hablar quizás un poquito más escatológicamente en esta porción de la parashá. Dice, ciertamente no alistarás a la tribu de Leví, ni los censarás en medio de los hijos de Israel. Tú pues encarga a los levitas respecto al tabernáculo del testimonio, acerca de que todos sus utensilios y todo lo que le pertenece. Ellos cargarán el tabernáculo y todos sus utensilios y ministrarán en él y acamparán alrededor del tabernáculo. Cuando el tabernáculo haya de ponerse en marcha, los levitas lo desmontarán y cuando el tabernáculo acampe, los levitas lo armarán y el extraño que se acerque será muerto. ¿Ok? O sea, vamos a ver que hay dos contrastes, los que se van a la guerra, los que se quedan estudiando. Muchas veces decimos, pero qué fácil les debió ser quizás a los levitas quedarse estudiando o ministrando el tabernáculo y los demás muriendo en la guerra quizás, ¿verdad? Sin embargo, vamos a ver que no es una o es la otra, sino que no habría guerra, no habría hombres para salir a la batalla si no estuvieran los levitas ministrando dentro del tabernáculo, que es el eje principal, que es el núcleo del pueblo de Israel, donde habita la presencia del Eterno. Entonces, muchas veces decimos, pero los levitas, ¿por qué? ¿Por qué ellos? Ya sabemos de que ellos se mantuvieron en santidad, que ellos ahora son los que reemplazan
a los primogénitos de todo el pueblo de Israel, que ellos no fueran partícipes del pecado del becerro de oro. Pero hay cosas en las cuales tenemos que profundizar un poquito más y ver de que a veces el Eterno le da un lugar exacto, ¿verdad?, a las personas, que es el lugar que a ellos les pertenece, que es el lugar donde ellos se podrán sentir más cómodos, que es el lugar que fueron creados para poder estar. Y de eso también se tratan los levitas. O sea, no todos, amados, no todos nosotros tendríamos la destreza o quizás hablando en términos más coloquiales, ¿verdad? La frialdad de corazón de poder matar un animal, desentrañarlo, sacarle la gordura y hacer un movimiento de vaivén delante del altar de sacrificio y luego ofrendarlo. ¿Cuántos podrían hacer eso? ¿Verdad? Estar todos los días levantándote y tomar un animal inocente y matarlo, degollarlo, sacarle su sangre, abrirlo, tomar sus partes, limpiar sus entrañas y ofrecerlas con un movimiento de vaivén delante del altar de sacrificio y luego quemarlas, ¿verdad? Hoy día cuando hablamos de que pertenecemos a las tribus de Israel, todos se pelean, o quieren ser de la tribu de Judá o quieren ser de la tribu de Leví. De verdad, con todo lo que hay como, como enseñanza ejemplificativa para los levitas. Entonces, vamos a ver que cuando fue el pecado del becerro de oro, ¿qué es lo que hicieron los levitas? Moshe dijo, aquel que esté por Adonai, que venga conmigo. Y los levitas, ¿qué hicieron? Sacaron sus espadas y dieron muerte a 3000, sin mirar si eran hermanos, si eran hijos, si eran parientes, sin mirar nada de eso. Entonces, esa es la condición del levita. Y por eso su lugar es el tabernáculo, para ministrar conforme a sus cualidades, conforme a lo que fueron hechos de ellos. Entonces hay que muchas veces profundizar un poquito con respecto a eso, darle una mirada más profunda y decir, wow, el trabajo que ellos tenían no era algo sencillo, era algo totalmente protocolarizado, que si hacías algo, te salías del esquema, te morías ahí, te morías ahí, amados. Y la nación entera del pueblo de Israel estaba en manos de ellos. Imagínense, había un Cohen Hagadol, un sumo sacerdote, y entraba en Yom Kippur y lo hacía mal y moría y todo el pueblo se quedaba sin perdón ese año. Eso sí que debía haber sido triste. Ese nivel de santidad. Ya lo decíamos cuando ministramos la porción de Levítico 16, ¿verdad? Donde se habla de Yom Kippur. ¿Qué es lo que expresan los escritos de los sabios? Que el sacerdote se iba una semana antes a vivir solo, por si a la mujer le llegaba la menstruación, no contaminarse con su flujo. Se ponían a orar para que no tuviera una emisión de semen involuntaria, un sueño, no sé, cualquier cosa, y que estuvieran totalmente en santidad para ese día. Entonces sí son cosas que quizás ninguno de nosotros las podría llevar a cabo a día de hoy, amados. Es un nivel de santidad altísima, es un nivel de estudio altísimo, es un nivel de entendimiento de las escrituras, ¿verdad? Yo intenté ponerle el máximo de dedicación en este ciclo de la Torah a entender de qué manera eran cada uno de los sacrificios al pie de la letra, amados, y a mí me explotó la cabeza. No era simplemente degollar al animal, tomar la sangre y te fuiste para el fuego. No, era una parte seleccionada que se debía comer, otra parte que se debía ofrendar, otra parte debía quemarse fuera del tabernáculo, tenían que ponerse en cierta posición mirando hacia cierto lugar, colocar al animal mirando hacia el lugar, el sacerdote mirando hacia el otro. Es totalmente complejo, amados. Y ellos lo llevaban a cabo así todos los días. Todos los días. Entonces, hay gente que por ahí se pelea y dice, no, yo soy levita, provengo de la tribu de Leví, o yo cuando sepa mi tribu estoy seguro que yo voy a ser levita. Nadie por ahí anda diciendo, no, yo voy a ser de Zabulón. ¿Verdad? No se ve eso. Todos quieren ser de la tribu de Judá o de la tribu de Leví. Bueno, ya lo hemos ministrado tiempo atrás, ¿verdad? El libro de Apocalipsis dice que a cada uno se le entregará una piedrecita blanca con un nombre. Ese nombre es una identidad, es el nombre de tu tribu, para que sepas por qué puerta entrar cuando desciende la nueva Jerusalén. Entonces, no se afanen en esas cosas, amados, hasta que llegue el tiempo. Entonces, se hizo un censo aparte para los levitas. Sin embargo,
vamos a ver un contraste porque en Apocalipsis 7:14 nos encontramos con un censo también. Ya hemos hablado de que el libro de Apocalipsis es tremendamente simbólico y es un reflejo de la Torá y del Tanaj, es decir, de los escritos, de los profetas y de la ley. Entonces dice así: yo oí el número de los sellados, 144.000 sellados de toda tribu de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12.000 sellados. De la tribu de Rubén, 12.000. De la tribu de Gad, etc. Vamos a saltarnos hasta el versículo 7, donde dice: y de la tribu de Leví, 12.000. ¿Ok? Entonces estamos viendo que el versículo 49 del capítulo 1 de Números dice: no alistarás a la tribu de Leví ni los censarás en medio de los hijos de Israel. Y luego vemos en Apocalipsis a la tribu de Leví siendo enlistada, siendo empadronada junto con todos los hijos de Israel. Nosotros podemos decir: ¿qué está pasando acá? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Verdad? ¿Por qué están siendo enlistados junto con todas las demás tribus? Entonces vamos a entender que hay diferentes censos del pueblo de Israel. Vemos cuando ellos descendieron a Egipto, eran como 70 almas, dice el libro de Génesis. Cuando ellos salen de Egipto, eran como 600.000 hombres a pie. Eran como 3 millones en total, contando las mujeres, los niños, etcétera. Pero hombres que podían ser contados eran como 600.000 hombres a pie. Luego vemos en Éxodo, ¿verdad? Cuando hay que dar la beca para el santuario, la contribución para el santuario, también se hace un empadronamiento. Y ya vemos el cuarto censo, que es el que estamos viendo ahora, que es donde los hijos de Israel están siendo contados en el desierto. Entonces, vamos a ver que la particularidad de este censo, cuando los hijos de Israel son contados en el desierto, es por primera vez donde se dice que son para ir a la guerra, hombres para la guerra. En Éxodo también lo dice, ¿ok? Entonces, dicen que estos son hombres para ir a la guerra. Sin embargo, cuando en Éxodo capítulo 12, versículo 37, se habla de los hijos de Israel que salieron de Egipto hacia Sucot, ¿verdad? Que era una estancia, era un lugar llamado Sucot. ¿Qué es lo que pasa con estos hijos de Israel? Que ahí están contados todos, incluso los levitas en medio de ellos. Entonces eso nos ayudará a entender por qué en Apocalipsis se habla de los levitas contados junto con todas las tribus de Israel. ¿Qué tipo de censo será ese? ¿Será un censo para la guerra o será un censo para la libertad? Ese es el concepto. Entonces, Shemot, Éxodo capítulo 12, versículo 37 dice: partieron pues los hijos de Israel de Ramsés, que era Egipto, para Sucot. Ese nombre no está allí por casualidad, amados. Todos sabemos lo que Sucot significa. Unos 600.000 hombres de a pie. Y bueno, para aquellos que son más nuevecitos y no lo sepan, amados, Sucot es una fiesta solemne del Eterno, es la séptima fiesta y simboliza un descanso. Se llama también la fiesta de los tabernáculos. Es un tiempo de descanso, es un tiempo de refrigerio. Entonces, salieron de Ramsés para Sucot unos 600.000 hombres a pie, sin contar los pequeños. También subió con ellos una gran multitud, así como ovejas y vacadas y un ganado muy abundante. ¿Sabía usted que la palabra gentiles o goim también se entiende como tropa de animales en su significado strong? Para que allí lo apunten, amados. Entonces vamos a ver cuál es el paralelismo con el libro de Apocalipsis, y es total. Ya leíamos, ¿verdad? Apocalipsis 7 del 4 al 7 creo que leímos. Ahora vamos a leer dos versículos más abajo y dice: después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de toda nación y tribu y pueblos y lenguas, que estaban en pie delante del trono y delante del Cordero, y vestidos de ropas blancas, con palmas en sus manos. Y aquí los hermanitos que quieran liberar el micrófono y responder, adelante. Las palmas en las manos, ¿qué simboliza? ¿Alguien lo recuerda? Sukkot. Sukkot. Amén, ¿verdad? Las palmas en las manos simbolizan la fiesta de Sukkot. Entonces, La boda. vamos viendo el paralelismo, amados. En Apocalipsis vemos un censo, ¿verdad? Donde se incluyen a los levitas todos juntos con los hijos de Israel, no están apartes, por lo tanto no es un censo para ir a la guerra. Y luego vemos que el único censo que se hizo para no ir a la guerra, donde se incluyeron los levitas, fue cuando ellos salieron de Egipto hacia Sucot. ¿Y quién los acompañó? Una gran multitud, tal cual como se registra en el libro de Apocalipsis. Entonces es necesario ir desentregando esas perlitas, amados, para poder
ir viendo la cronología de Apocalipsis y qué es lo que verdaderamente se quiere ejemplificar en cada uno de sus capítulos y así entender la directriz de este libro, amados. Vamos a seguir avanzando, vamos a profundizar un poquito con respecto a los estandartes, ¿verdad? Y aquí también vamos a meditar un poco más porque es muy importante lo que tenemos que analizar. Comenzando ya el capítulo 2 del libro de Números, se nos habla de los hijos de Israel que acamparán cada uno junto a su propio estandarte bajo las insignias de sus casas paternas, dando frente a la tienda del tabernáculo, acamparán a su alrededor. Entonces, ¿cómo era? Vemos de que estaba en medio del tabernáculo, lo rodeaban los levitas, y conforme a sus clanes, ¿verdad? Está Merari, Coat, Gershom, y al frente del tabernáculo, Moshe con Aarón, ¿verdad? Y alrededor, todas las tribus de Israel que estaban distribuidas, Benjamín con Efraín y Menashe, Dan con Neftalí y Asher, estaba Judá con Isaacar y con Zabulón, estaba al sur Rubén con Simeón y Gad. Esa era la distribución del campamento de los hijos de Israel. Entonces, vamos a ver que ellos se dirigían solamente bajo sus insignias. Entonces, esto era para poder organizarse, era para poder tener una identidad. Venían saliendo de una nación extranjera, ahora el padre quería que ellos sintieran cuál era su verdadera identidad, conforme a la casa de sus padres. Pero ¿qué es lo que sucede? Que muchas veces esto también genera enemistades, genera roce. Vemos ahí en el libro de los jueces que andaban peleando después entre las tribus. Y no, y ese día le dieron muerte como a 2000 de la tribu de Benjamín. Esas 2000 personas. O sea, vienen otras tribus y matan a los de su propio pueblo. Entonces, eso no es lo que el Eterno esperaba que sucediera. Y eso pasa cuando nos dirigimos bajo los conceptos de nuestro propio corazón. Entonces, vamos a ver que hubo un rey que logró unificar al pueblo de Israel y que ya no anduviera cada uno bajo su propio estandarte, sino que fueran uno, que fueran un solo pueblo. Ese rey fue David, ¿ok? Por eso es tan importante la figura de David con respecto a Yeshua, esa figura mesiánica. Yeshua cuando venga, ¿verdad? Y unifique a todo el pueblo. Mira lo que dice Oseas 1:11. Y los hijos de Judá y los hijos de Israel serán reunidos en uno y designarán un único caudillo y resurgirán de la tierra porque es el día grande de Jezreel. ¿Ok? Entonces, un único caudillo que sabemos que es Yeshua, quien podrá congregar a todas las tribus nuevamente. Y por eso se hace la mención de David, ¿verdad? Ezequiel 37:24 dice, mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, andarán en mis ordenanzas y guardarán mis estatutos y los cumplirán. Hay gente que no cree en Yeshua y que piensa que esto está en un nivel peshat, en un nivel literal, de que David va a ser nuevamente el rey. No, amados, ese es un apunte a la genealogía de David que es hacia Yeshua. Ya lo vimos en la enseñanza de Yeshua es Adonai, ¿verdad? Cómo se cumple la genealogía de David en la genealogía de Yeshua. Entonces, a día de hoy tenemos que entender que todo esto tenía un orden. Vamos a ver en el libro de Números, ¿verdad? Que qué tribu era la que iba de los primeros hacia adelante, que en este caso sería Judá, que cuando el campamento comenzaba a marchar, Judá iba comandando los ejércitos, Judá iba al frente, ya lo vemos en Génesis 49, cuando Jacob bendice a sus hijos y dice, el cetro no será apartado de Judá hasta que venga Shiloh. Y hay gente, amados, que tristemente las raíces hebreas a día de hoy sigue obedeciendo todo lo que la casa de Judá dice. Dice, no, es que hay que amar a la casa de Judá. Sí, amén, tenemos que amar a la casa de Judá. Tenemos que orar por la paz de Jerusalén, por la paz de Israel, así como también oramos por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero no hay que confundir dos cosas. Casa de Judá bíblicamente es algo, pero judaísmo es otra cosa. El judaísmo es una religión. Entonces, si tú dices, no, yo ya salí de las religiones, salí de Roma, etcétera, también tienes que entender que el judaísmo es una religión. Y no por eso te vas a ir ciegamente a obedecer todo lo que el judaísmo dice. Entonces, a día de hoy es muy triste, amados, cuando vemos que en medio de las raíces hebreas, la gente quiere parecer más judía que los propios judíos. Ahí vemos hombres muchas veces usando su kipá, usando el talit para dar otra apariencia, y la barba súper larga, y lo cual no es malo, o sea, quien lo quiera hacer es libre de poder hacerlo.
Lo que no se puede hacer es enseñarlo como una imposición. Es decir, no, mira, si tú no usas la equipa, si tú no usas el talí, si no te dejas la barba larga, tú estás transgrediendo los mandamientos. Eso sí no se puede hacer. En el caso de las mujeres, ¿verdad? Muchas veces, no, es que tal no usa velo. Es que tal mujer usa tzitzit, ¿verdad? Y la mujer no tiene que usar tzitzit. Eso también, amados, es parte de todo lo que Casa de Judá ha establecido. Hay un judaísmo diferente que se llama el judaísmo caraíta, donde las mujeres sí usan tzitzit. Y ese es un conocimiento que tiene tantísimo tiempo como el judaísmo ortodoxo. Entonces, a día de hoy, amados, está todo tan mezclado, está todo tan disperso que sales de una identidad grecorromana para asimilarte en una identidad que no te corresponde. Es decir, sí, Judá va al frente, y como va al frente tiene que ser para todos nosotros un ejemplo a seguir. Pero en este tiempo, ¿Judá verdaderamente está siendo ese ejemplo? Porque una cosa es lo que ha delegado el Eterno, que Judá sea un ejemplo. Pero ¿realmente lo es para estos tiempos? El mismo libro de Apocalipsis dice de que sí, hay casa de Judá, pero que también hay sinagoga de Satanás. Y eso es algo que nosotros no podemos verlo ciegamente. Entonces, el otro día me encontraba con una publicación que había un hermano que hacía un video muy bueno con respecto al conteo del Homer. Y por ahí salta el comentario. No, es que no se cuenta así, se cuenta desde el día anterior y tienes que decir un rezo antes de decir el conteo del Homer. ¿Dónde está eso en la Torah? ¿Qué dice Levítico 23? Contarán días y semanas. Contarán 7 semanas. El día siguiente será Shavuot. Contarán 50 días y será Shavuot. En ningún momento ahí en Levítico 23 dice, no, y contarás el día anterior, no puedes contar desde el día actual, y tienes que decir tal rezo para poder hacerlo. Y sabe que hace tiempo atrás en Arca de Salvación, eh, ministrábamos y levantábamos las manos y decíamos la bendición por la Torá, la bendición por el Mesías, y yo opté la decisión de dejar de hacerlo, porque no quería que se programaran los hermanos eso como un requerimiento y eh, como una obligación, como que si no lo hacías estaba mal. Y lo cambié simplemente por oraciones. Padre, delante de tu presencia estamos, lloramos, guíanos en esta administración. Porque muchas veces tratamos de adoptar una identidad que no nos pertenece. Y adoptamos cosas de una religión, como lo es el judaísmo, que muchas cosas están buenas porque son conforme a lo que el contexto nos dice, pero otras cosas son muy malas, hay que descartarlas. Entonces, una cosa, amados, es amar a la casa de Judá y otra cosa es abrazar al judaísmo. Hoy día, tristemente, mucha gente está abrazando el judaísmo y una vez que lo abraza, se olvidan de Yeshua. Fíjese usted en ese patrón que se da. La gente, ¿qué es lo que hace? Adapta comportamientos de la casa de Judá y del judaísmo. Y luego, ¿qué es lo que sigue? Negar a Yeshua. Niegan su divinidad. Y ahí caen en ese concepto. Bueno, no creo que Yeshua sea divino, pero sí lo creo como el Mesías. Ah, pero también la Torá dice de que ningún hombre puede morir por los pecados de otro. Entonces, si Yeshua no es divino y es un hombre, él no pudo haber muerto por mis pecados. Y terminan negando a Yeshua. Entonces, es ahí donde se aplica lo que Pablo le dijo a los Gálatas, ¿verdad? Oh, Gálatas insensatos, ustedes que iban tan bien, ¿quién les hizo tanto tropezadero para que, empezando por la fe, acabaran por las obras de la ley? O sea, yo cuando el otro día leí un comentario que decía, no, es que hay que dar un rezo para hacer la cuenta del Homer y para hacer esto, y hay que hacerlo así, 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 así. En mi mente fue obras de la ley, descripción gráfica, y nada más, amados. Obras de la ley, descripción gráfica. Entonces, es demasiado triste, amados. Y sabe que a día de hoy, y esto se lo digo a modo de recomendación, usted va a ver que se está alzando la popularidad de rabinos judíos que dicen abrazar la identidad de Yeshua, que dicen creer en Yeshua como el Mesías, lo cual es de sumo gozo para todos nosotros. Porque Yeshua dijo que él no vendrá hasta que allá en Judá, ¿verdad?, se diga bendito el que viene en el nombre del Eterno, ¿verdad? Entonces para nosotros debe ser sumo gozo que la casa de Judá se levante y comience a reconocer a Yeshua como su único Salvador. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que muchos de estos rabinos, y por eso les pido que pongan atención a sus enseñanzas, siguen levantando la muralla de la separación. Y siguen diciendo, ¿sabes qué? Sí, Yeshua es el Mesías, pero está nosotros que somos el pueblo de Dios, que somos los judíos,
y están los gentiles que son temerosos de Adonai. Así como Cornelio. Cornelio era un gentil temeroso de Adonai. Entonces no dicen ellos también son parte del pueblo. Siguen levantando la muralla de la separación. Y una cosa que tú tienes que entender bíblicamente es cuál es tu identidad. Que tú eres perteneciente al pueblo de Israel. Que un día estuviste ajenos a los pactos, ajenos a las promesas, ajeno a toda la ciudadanía de Israel, pero que por medio de la sangre de Yeshua, que ha dividido, ha derrumbado la muralla de la separación, hoy día ha sido acercados a los pactos, a las promesas, a Elohim, ha sido acercado a la ciudadanía de Israel. Efesios 2:19 dice, por tanto, ya no son gentiles ni temerosos de Adonai, ni no temerosos, no, olvídese de toda esa etiqueta. Hoy día no hay judío, hoy día no hay griego, hoy día hay uno, y ese uno se llama Israel y se acabó. Y nada más. Entonces, imagínense, todos esos rabinos que están saliendo en el movimiento mesiánico, ¿verdad? Que te siguen diciendo, no, es que tú eres gentil, gentil pero temeroso de Adonai, te están diciendo, tú te quedarás afuera de la casa que va a descender del cielo, de la Nueva Jerusalén. Porque tú eres un gentil temeroso de Adonai, no perteneces al pueblo de Israel. Eso es lo que te están diciendo de una manera encubierta. Y nosotros a veces tiene equipada, tiene barba, la mujer tiene velo, le creemos ciegamente. No, amados, no caigamos en ese error. Recordemos, la Nueva Jerusalén solamente tiene 12 puertas, una para cada tribu de Israel. Y nada más. O sea, si tú eres gentil, ni por muy gentil, temeroso de Adonai que seas, no vas a entrar allí. Entonces, ¿qué es lo que decía Yeshua? Que los perros estarán afuera. Y usted no se entienda como perro. Usted hoy día es linaje escogido, real sacerdocio, pueblo adquirido por Yah Elohim. Yeshua lo compró a precio de sangre, entonces no vuelva a encasillarse como gentil, encasíllese como santidad, ayud, hei, bat, hei. Amén. Así que vamos a continuar avanzando. Ahora sí, denme un segundito nuevamente, por favor, amados. Ahora sí, amados. Muchas gracias por la paciencia que han tenido el día de hoy. Bueno, vamos a avanzar, ya va quedando un poquito. Vamos a ver de que el Eterno establece un orden para el pueblo de Israel, como lo podemos ver en esta imagen. Dice que tales fueron los alistados de los hijos de Israel por sus casas paternas. Todos los alistados de los campamentos fueron por sus ejércitos 603.550. ¿Ok? Y el Eterno también dice de que todos estos tenían que acampar bajo los estandartes y tenían que ubicarse de cierta posición y los ubicó de tres en tres. Es por eso que el censo, por ejemplo, veíamos a Gad como en tercera posición detrás de Rubén y Simeón porque era conforme al orden del campamento de los hijos de Israel. Entonces veíamos por el sur a Rubén, Simeón y Gad. Veíamos luego por un lado a Judá con Isaacar y Zabulón, en el norte Dan, Neftalí y Asher, y por el otro lado Efraín con Benjamín y Manasés. Entonces, por ejemplo, en Apocalipsis dice, de la tribu de José son tantos y tantos, y dice acá, ¿dónde está la tribu de José? Bueno, el libro de Números dice que José está en Efraín, ¿verdad? También lo dice Ezequiel, el palo de José está en el palo de Efraín, etc. Y vemos de que en medio de los levitas que habitaban alrededor del tabernáculo hay tres clanes que son los de Merari, los de Gershom y los de Coat. ¿Ok? Y estos habitan también alrededor del tabernáculo y al frente, frente a las puertas de la tienda, estaría habitando Aarón con Moshe. ¿Ok? Entonces, un dato que nosotros podemos ver, amados hermanos, es que el censo dice que fueron 3.550. Pero para esto fue después, más o menos un año después de lo que sucedió con el becerro de oro, o poco menos de un año. Y vemos de que cuando salieron de Egipto eran 600.000 hombres. ¿Cuántos murieron en el pecado del becerro de oro? Como 3.000. Y sin embargo, aquí en el desierto ya eran 603.550. O sea, eso nos deja ver, amados, de que
las promesas que el Eterno le había hecho, ¿verdad? Tanto a Abraham, tanto a Isaac, tanto a Jacob, seguían permaneciendo. Es decir, el pueblo de Israel, amados hermanos, por más que tuvieron ese castigo donde muchas almas murieron, siguieron fructificando, siguieron multiplicándose, siguieron siendo como las estrellas del cielo, es decir, que permanecen para siempre, y también siguieron siendo como el polvo de la tierra que se extiende hacia el mar. Entonces, es maravilloso que podamos contemplar esos números, esos datos, y ver cómo el Eterno está en control de todas las cosas y cómo Él permite que su pueblo siga creciendo. Entonces vamos a proseguir con los levitas. Dice, habló Adonai a Moshe diciendo, haz que se presente la tribu de Leví y ponla ante el sacerdote Aarón para que lo asistan. Cumplirán el servicio para él y para toda la asamblea ante la tienda de reunión para ocuparse en el servicio del tabernáculo. Y cuidarán todos los utensilios de la tienda de reunión y la observancia de los hijos de Israel para servir en la labor del tabernáculo. Harás pues donación de los levitas a Aarón y sus hijos, ellos les son enteramente cedidos de entre los hijos de Israel, pero encargarás a Aarón y a sus hijos que sólo ellos se ocupen en su sacerdocio, pues el extraño que se acerque será muerto. Entonces, más o menos lo que vamos a entender es pastelera tus pasteles, ¿verdad? O sea, los levitas serían encargados de poder ayudar a Aarón y Aarón también serviría a los levitas. Sin embargo, cada uno sería encargado con respecto a una cosa. Hoy vamos a ver de que los de Merari se encargaban de algo, los de Coat de otra cosa, los de Gershom de otra, pero solamente Aarón y sus hijos tenían encargado el sacerdocio. Entonces, luego del pecado del becerro de oro, al mantenerse en santidad la tribu de Leví, es decir, se mantuvo apartada de ese pecado, pasaron a un nivel más elevado, ministrar en el Mishkan. Sin embargo, el sacerdocio solo sería para Aarón y para sus hijos. Hoy debemos comprender que tenemos dones y talentos, conforme a lo que el Ruach nos da. Por tanto, hacer algo que Adonai no nos ha ordenado es tan malo como no hacer algo que sí nos ordenó. Y eso es vital entenderlo para el libro de Números. Un ejemplo de eso, ahí ya tenemos Nadab y Abiú. Se les encargó algo y no lo cumplieron. Entonces, ¿cuántos recuerdan, amados hermanos, la situación que se dio con Urias? Urias creo que se llamaba, cuando este varón que vio que el arca de la alianza se iba a caer y fue a agarrarla y fue Usías o Urias, no recuerdo muy bien, pero y fue muerto en ese momento. Entonces, claro, estaba el gozo, ahí ustedes lo pueden ver en el libro de Samuel, estaba el gozo porque el arca sería traída a Jerusalén nuevamente, y había fiesta alrededor, y David estaba contento, y finalmente todo ese gozo terminó en tragedia. ¿Y por qué? Porque muchas veces, amados, aunque tengamos las mejores intenciones, debemos entender que todo tiene un orden conforme a lo que el Eterno ha estipulado. Entonces, por muy buenas intenciones que tengamos, siempre respetemos lo que el Padre ya ha dicho, lo que el Padre ha estipulado. De esta manera harás las cosas, de esta manera procederás, de esta manera quiero que hagas esto. El Padre nos ha dado más lujo de detalle en todas y cada una de las cosas. Entonces debemos proceder conforme a esas instrucciones. Entonces, como decíamos, se hizo un censo, ¿verdad?, de los hijos de Leví, y acá es muy trascendental poder estudiar estas genealogías de los levitas, amados, porque en el libro de Números nos va a permitir entender muchas cosas más. Por ejemplo, ahí dice, estos fueron los hijos de Leví por sus nombres, Gershom, Coat y Merari. Es decir, Abraham tuvo a Isaac, Isaac tuvo a Jacob, Jacob tuvo a Leví, y Leví tuvo a Gershom, a Coat y a Merari. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a ver de los hijos de Gershom por sus familias, está Libni y Simei. De los hijos de Coat por sus familias están Amram, Ishar, Hebrón y Uziel. ¿Y por qué es tan importante? Porque ¿alguien recuerda quién era Amram? ¿Sí lo recuerdan, amados? El El papá de papá de, el Moshe. papá de Moisés. El papá de Moshe, ¿verdad? Y el papá de Moshe era hijo de ¿quién? Era hijo de Coat. Cuando nosotros estudiamos la rebelión de Coré, ¿verdad? ¿Qué nos encontramos? Que Coré, ¿de qué es lo que era? Era también de Coat, era descendiente de Coat. Por lo tanto, vemos de que ahí, ¿qué es lo que hay? Es un problema familiar el que está ocurriendo.
Entonces, todas estas genealogías que nos permite ver que a veces dentro de la misma familia se levantan contra nosotros. Y ahí se levantaron para destituir a Moshe y a Aarón y si fuera por ello hasta matarlo. Entonces, cuando Yeshua dice, cuando quieras servir, los enemigos de tu propia casa serán, los enemigos del hombre serán los de su propia casa, eso ya se viene dando desde el tiempo de la Torá. Entonces, si Moshe lo pasó, ¿cuánto más nosotros, amados? Y luego dice los hijos de Merari por sus familias, Malí y Musi. Estas son las familias de los levitas según sus casas paternas. Y ahí vemos más o menos el censo de los levitas, que está Gershom con 7.500, Coat con 8.600 y Merari con 6.200. Entonces aquí es muy importante que nosotros hagamos cuentas. Acá sale que el total son de 22.300, ¿verdad? Sin embargo, cuando leemos unos versículos más adelante, dice, todos los empadronados de los levitas que por orden de Adonai contaron Moisés y Aarón por sus familias, todos los varones de un mes arriba fueron 22.000. Entonces, ¿qué sucede acá? ¿Hay una contradicción? Allí da 22.300 y luego dice son 22.000. Y bueno, es acá donde tenemos que ejercer un poquito lo que el Padre ya nos ha enseñado. Y tenemos que ir rebobinando la cinta con respecto a cuál es la función de los levitas. Entonces, la función de los levitas es representar a los primogénitos de Israel. Recordemos de que antes del sacerdocio arónico, el Eterno, ¿qué es lo que quería? El sacerdocio de los primogénitos. Como los primogénitos se contaminaron en el becerro de oro, los levitas asumieron su lugar. Entonces, dice, la función de los levitas era representar a los primogénitos de Israel, pero los levitas seguían teniendo primogénitos. Es decir, dentro de los levitas seguían naciendo niños que eran primogénitos, eran varones que habían abierto matriz. Por lo tanto, en este caso, eran esos 300 que habían sobrado. ¿Ok? Por lo tanto, ellos también pasaban a ser parte del conteo de los primogénitos de todo el pueblo de Israel, como lo vemos en el versículo 43. Y todo primogénito varón de Israel, por la cuenta de los nombres, de un mes para arriba, según sus empadronados, fueron 22.273. ¿Ok? O sea, esos 300 que sobraron, que no fueron contados, vienen a ser integrados en el número de todos los primogénitos varones del pueblo de Israel. Entonces, ¿cuál es la misión de los levitas? Reemplazar a esos primogénitos, ¿verdad? Entonces eran 22.000 levitas para cubrir un saldo total de 22.273. O sea, seguían faltando 273 que quedarían sin un representante. ¿Qué es lo que el Eterno ordena? Que se pague un rescate, es decir, se pague el Pidyon Javen por los primogénitos. Es decir, todos aquellos que se quedaron sin un levita que pudiera cubrir la función de esos 273 primogénitos tenían que ser pagados, ¿verdad? Creo que eran como 5 ciclos del tabernáculo, lo que dice el libro de Números. Entonces, esto es muy importante que nosotros lo podamos entender, porque también arroja un principio, que si por razones particulares nosotros no podemos servir al Eterno de tal forma en la cual entreguemos nuestra vida a su ministerio, también lo podemos hacer contribuyendo para su obra. Y eso es un principio que está en toda la escritura, amados hermanos. Vamos a ir avanzando ya para acabar, hermanitos. Las labores de los levitas, como decíamos, cada uno pasteleros o pasteles. Los de Gershom, ¿cuál sería su función? Al momento de transportar el arca de la alianza, al momento, perdón, de transportar el tabernáculo, ellos tendrían que llevar el cortinaje, las cubiertas y las cuerdas de todo el Mishkan. Esa sería la misión de los Gershonitas. De la tribu de Coat, ellos tendrían que llevar el inmobiliario y los utensilios del Mishkan y el pajoret, es decir, el velo. Entonces, ellos tendrían que transportar lo que sería la luminaria, la menorá, ¿verdad? La mesa de los panes, etc. Ellos tendrían que transportar todo aquello. De Merari, ¿verdad? Ellos tendrían que transportar los tablones del tabernáculo, sus travesaños, sus columnas, sus basas, todos sus utensilios y todo lo concerniente a su servicio, las columnas que rodean el atrio, sus basas, sus estacas y sus cuerdas. Eso sería todo lo que ellos tendrían que estar transportando. Sin embargo, todo esto debían hacerlo en sujeción a los que serían los hijos de Aarón. ¿Y por qué lo decimos en sujeción?
porque todos ellos, en verdad, lo que están haciendo en realidad es colocar su vida en confianza de los sacerdotes. Dice, esto haréis de hacer para que vivan y no mueran cuando se acerquen a los objetos santísimos. Es decir, los hijos de Aarón entrarían al tabernáculo, cubrirían el arca de la alianza, cubrirían las cosas y ya luego podrían entrar los demás a poder retirarlas para transportarlas. Entonces, eso es muy importante también, amados, que nosotros lo podamos entender porque nos permite ese trabajo en equipo. Era todo un trabajo en equipo donde se confiaba la vida a los que están al frente. ¿Ok? Entonces, más o menos eso es lo que el Eterno está llevando a cabo en medio del desierto para con su pueblo Israel, dándole una identidad, dándoles un empadronamiento, guiándolos a cuál sería la forma correcta, el orden correcto de proseguir por esta instancia en el desierto para finalmente llegar a la tierra prometida y que se cumpla el propósito de Adonai. Es decir, el desierto es la escuela para poner en práctica toda la teoría que el Eterno ya les había entregado. Amén. Así que, bueno, amados, bendito sea el nombre del Eterno, y esta ha sido la porción de la Torá número 34, Bamidbar, en el desierto. Bendito sea Adonai.